Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Comenzamos con una nueva edición de Somos Noticias en este viernes 4 de abril de 2025. Una mañana hermosa, casi diría más acercándonos al invierno porque hoy la temperatura bajó bastante, ¿eh? Exactamente, una temperatura más que invernal, un día pleno sol en el norte de la provincia de Buenos Aires, parece casi un día de invierno, Sí. como lo señalábamos, que se va a extender este clima durante unos cuantos días hasta que vuelva el calor, porque la semana que Sí. viene vamos a tener días de intenso calor en nuestra zona, así que a cuidarse mucho porque estas son las jornadas ideales o los cambios de temperatura ideales para enfermarse, ¿no? Sí, de todos modos hay gente que está feliz con las temperaturas que tenemos en No, estos bárbaro. momentos, que el calor lo padece mucho Sí, y hay otros que padecemos el frío. Pero bueno, ¿qué totalmente. va a Así ser? que lo que va a pasar en los próximos días va a ser para todos los gustos. Vamos a tener Totalmente, de todo un calor húmedo poco. la semana que viene y en esta oportunidad tenemos frío seco. Así que un poco de todo. Bueno, comenzamos con información. Comenzamos. Estos son los títulos más importantes para este viernes. El Consejo Deliberante analiza la rendición de cuentas de 2024. Se desarrolla el juicio contra el profesor acusado de abuso sexual. Nueva feria de emprendedores este fin de semana en el Paseo Público. Comenzamos con el desarrollo de la información. Estuvimos hablando con el secretario de Economía, Roberto Borgo, porque este lunes ingresó formalmente al Consejo Deliberante la rendición de cuentas de 2024, que ahora deberá analizar el cuerpo y que, bueno, puede traer algunos cuestionamientos, como no, depende del análisis que cada uno lo haga, desde lo político, una mirada política, o efectivamente si encuentra alguna irregularidad. Él hace referencia que hay un déficit y bueno, da justamente los fundamentos por qué se ha dado esa situación deficitaria. En una primera parte de la nota esto era lo que decía. De acuerdo a lo que establece la ley, se ingresó el día lunes, que era el plazo, así que ya tiene trámite en el Consejo Deliberante. Seguramente, si mal no entiendo, va a entrar ahora el jueves a sesión y a partir de ese momento empieza el análisis en las comisiones que son las que tienen que ver la información contable del año del municipio. Bueno, creo que estaban presupuestados casi 17.000 millones de pesos, ¿no? Para San Pedro. ¿Cómo? ¿Cuánto estaba presupuestado el 2024? Más de 17.000 millones era. Sí, era 17.000 millones, pero después, digamos, la adecuación en realidad terminó pasando los 30.000 millones de pesos porque era el presupuesto. Este año fue un poquito más real, siempre la apreciación por ahí falla en cuanto a la información que se tiene de provincia. A ver, son 2 años irregulares, por ejemplo, Nación no ha tenido presupuesto aprobado, provincia prorrogó el año pasado y este año todavía está sin tratamiento el presupuesto, con lo cual la información del municipio se nutre precisamente de las proyecciones de Nación por coparticipación y de provincia en cuanto a el nivel de transferencias que vienen por el sistema de copa provincial, así que siempre es difícil la mecánica presupuestaria si no se tiene información y si la información llega normalmente después de que el municipio tiene que presentarlo en el Consejo Deliberante. ¿Cómo se puede explicarlo un poco a la gente, digamos, cuando a veces los números dan, no sé si haya habido déficit, creo que sí, que algo de déficit hubo este año, ¿no? En realidad sí, tenemos un déficit, el primario que sería de recursos contra devengamiento en gastos corrientes, que son los que tienen su ejecución dentro del año, tenemos un déficit de 230 millones y cuando se computa el artículo 44, normalmente que es lo que la ley orgánica establece, tenemos un déficit de 830 millones, que es cuando uno carga las aplicaciones financieras, o sea, hacerse cargo de la deuda flotante del ejercicio anterior. El año pasado el municipio había ingresado con cerca de 1.300 millones de pesos, pudo pagar 1.200, que eso tiene que ver con el esfuerzo básicamente en gran parte de los proveedores locales, que normalmente quedan retrasados cuando
llegamos a fin de año, el aguinaldo siempre produce un diferimiento de el pago a los proveedores, pero yo creo que lo más importante de esto es que la gestión del intendente Salazar, en realidad los déficits tienen explicación porque tienen que ver con, a ver, el nivel de ingresos. Eso le iba a preguntar, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué tenemos un déficit, en este caso de 830 millones? Primero porque durante todo el año, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires perdió más del 20% de coparticipación en cuanto a términos reales. Esto tiene que ver con, a ver, con una discusión que tiene con el gobierno nacional, en donde la provincia de Buenos Aires, a pesar de ser la provincia que genera más del 50% de la totalidad de los impuestos nacionales, solamente percibe un 23%, y el año pasado, bueno, el gobierno nacional definió tener otra política, se benefició algunos otros distritos, como por ejemplo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces eso hace a que toda la provincia y todos los municipios de las provincias tengamos que tener un valor menor de recursos en cuanto al volumen coparticipable. Este 20% para San Pedro lo hubiera representado prácticamente cerca de 700 millones de pesos. Estamos hablando de un resultado financiero de 800, 700 solamente lo tenemos perdido en esta diferencia política que hay, que tiene el gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires, que nosotros no estamos de acuerdo porque entendemos que, si el partido de San Pedro también aporta al volumen nacional de impuestos, no es lógico que San Pedro pierda, pero tampoco es lógico que el Varadero pierda, que pierde la gente, digamos, ¿no? Por una discusión que todavía se ve que no está definida, que es precisamente cómo todos los niveles del Estado tienen participación de los impuestos que pagan cada uno de sus habitantes. El otro, un poco hecho importante fue cuando el municipio fue en el mes de octubre por una recomposición de las dos tasas que generaban un déficit cercano a 200 millones de pesos por mes. Habla de que, el nivel de recursos no era, pero también nosotros, liberar las tarifas públicas, a nosotros nos produce un efecto importantísimo. O sea, nosotros a la COPSER... Tiene un impacto político además también, ¿no? Sí, pero yo creo que, la comunidad en general o el vecino, puede decir, bueno, me subió la luz, veo a ver cómo yo hago para no gastar. La mayoría de la gente el año pasado tomó medidas para contener el gasto. Nosotros no podemos definir no tener alumbrado público, no podemos definir no tener las bombas prendidas las 24 horas para que la comunidad tenga agua. Creo que estamos muy atados a decisiones de que tenemos que soportar los aumentos. Y el año pasado, no solamente los medicamentos del hospital, toda la cantidad de insumos que tiene el municipio se nos incrementó más del 400%. El combustible, 120%. Bueno, los componentes de costos e ingresos son obviamente los que determinan la forma en que se mide un resultado en el año fiscal o en el año, en este caso regular, del ejercicio 2024. Y a partir de eso es que las cuentas necesariamente no dieron en función de varios factores que se fueron acumulando. Lo que explicaba en la primera parte de la nota, que hace a la dinámica de la política nacional y provincial con estos ajustes y estas recomposiciones en los impuestos y en los fondos coparticipables, pero al mismo tiempo también algunos factores internos que hacen a la distribución de los gastos. Vamos a compartir lo que decía en la segunda parte el secretario de Economía. La situación en realidad del municipio es compleja porque no puede adecuar su volumen de ingresos, o sea, las tasas fuimos a fin de año, esto genera un inconveniente porque a la gente hay que explicarle, pero gran parte de las medidas de contención del gasto se dio por cuestiones que no son urgentes para el municipio, pero yo lo decía un poco, los déficits tienen explicación. El único déficit que no tiene explicación es no estar al lado de las necesidades de nuestros vecinos.
la salud es más del 60% de la ejecución presupuestaria. Y nosotros no vamos a definir, digamos, retasear parte de la atención. El año pasado tuvimos, no una pelea, sino, digamos, haber visto con los personal de carrera médica cómo teníamos que actualizar los valores, hubo en algún momento algún paro, seguimos conversando, tenemos retroactivos que estamos apelando a que los médicos nos den una mano para poder actualizar los convenios y a su vez generar los retroactivos, y esto a veces los últimos 6 meses equivale casi a 200 millones de pesos. Digamos, ¿solamente para el médico? A los médicos por diferencias salariales, por los incrementos que genera provincia para el personal de carrera médica. A nosotros no estamos en desacuerdo con la actualización de los sueldos de los trabajadores, porque entendemos que son lógicas en un año en donde prácticamente tuvimos un nivel importante de los servicios. Pero esto hace que el municipio tenga que apelar en parte, así como con los proveedores, a veces estamos atrasados y vemos a ver cómo recomponemos los pagos, porque también entendemos que tienen que hacer frente a sus obligaciones, ponen al municipio siempre en una situación muy difícil. La verdad que tener déficit creo que no produce alegría, ni en la Secretaría que está a cargo de precisamente la función económica, ni el intendente. Pero hay cuestiones que yo creo que el intendente no va a transgredir, que es no estar con la atención en salud, en donde somos importantes, y no los pueden atender los privados, lamentablemente, el hospital tiene que hacerse cargo, la sobrecarga. Y otra cuestión fundamental es, el año pasado, los trabajadores municipales, los médicos y todo el personal tuvo recomposiciones lógicas, no las mejores, las que querían, pero sí estuvimos al lado de los ingresos de los trabajadores, porque entendemos que el año pasado afectó mucho la economía de cada uno de los hogares. Pero creo que, uno siempre apuesta a que la economía del país pueda mejorar y que los recursos puedan fluir de otras cosas. Es un año difícil y va a estar muy complicado, porque volvemos a estar ante un escenario electoral donde se discuten otras cosas y que seguramente hay que profundizar las medidas y siendo lógico en cuanto a la necesidad de la gente y la verdadera posibilidad de poder afrontar esos costos. Bueno, van a ir al Consejo Deliberante, si es necesario, explicar justamente estos números, por qué el déficit, por qué, cómo fue la rendición de cuentas, ¿no? Si es que se lo solicitan. Sí, un poco mantuvimos una reunión con el presidente del Consejo Deliberante, conjuntamente con el bloque de concejales que políticamente reportan al intendente, más que nada para preparar esto. Nosotros nunca tuvimos inconveniente en ir todas las veces que nos llamen. La verdad que el año pasado la ley orgánica dice 2 meses, seguramente el Consejo tendrá que definir cómo realiza el análisis. Nosotros vamos a ir todas las veces que sea necesario. Lo que sí un poco hablamos con el presidente es que para no perder tiempo, que seguramente nos adelanten cuáles son las dudas, así puede ir el secretario del área, si la duda está en salud, que vaya el secretario de salud, o el de economía, que es el que tiene ejecución, y cada una de las áreas, más que nada para que el mecanismo de control, que nosotros entendemos que es importante, por eso está definido, tenga toda la información que necesitan los concejales para hacer el análisis. En cuanto al concepto de tasas, también, que es una contraprestación de servicios, ¿no están teniendo la recaudación que por ahí ustedes pretenden? En realidad el incremento en este año estamos con una cobranza que empieza a ser un poco difícil. Ya el año pasado nosotros un poco habíamos mostrado los números, da un 18%, o sea, la media de tasa está prácticamente en el 50% de emisión, llegando al 60%. El municipio siempre históricamente tuvo un 80% de cobrabilidad y un 20% que realmente nunca paga o vuelve con algún tipo de planes luego de un año a pagar. Entendemos la situación, estuvo difícil para el municipio, también para los contribuyentes, pero cayó notablemente en cuanto a lo que todos los años teníamos de cobranza. Y tenemos un criterio, por ejemplo, creo que el problema lo tenemos en las tasas de prestación, que es barrido, limpieza y servicios sanitarios. Por ejemplo, la mayor tasa de recaudación es precisamente tasa de seguridad e higiene.
Los comerciantes han tenido una muy buena evaluación el año pasado en cuanto a la cobrabilidad. Nosotros hemos hecho algunas medidas que han, digamos, sacado la carga impositiva, pero la verdad que también por eso, cuando uno hace el análisis del año pasado, nosotros propendimos precisamente a tratar de recuperar deuda flotante, o sea, la deuda que tenía con los proveedores locales, porque entendemos que precisamente son los que mueven la ciudad, los que generan trabajo. El municipio, cuando vuelca recursos a sus trabajadores, también produce derrame en los comercios locales, porque nuestros trabajadores compran acá, no van a ningún lado. Creo que realmente los comercios han hecho un esfuerzo importante en estar al día, y nosotros también hemos hecho el mismo esfuerzo en acompañar recuperando deuda, y seguramente este año vamos a propender de nuevo a tratar de que los proveedores locales estén con saldos normales, porque entendemos que son los que luego generan esto, transformarse en la primera tasa, a pesar de que los vecinos seguramente vamos a tener que analizar medidas para poder mejorar la cobrabilidad, porque las dificultades están en dos tasas que son de prestación directa. Bueno, también lo consultamos al secretario de Economía sobre las paritarias municipales que ya se vienen desarrollando desde la semana pasada, que se reunieron en 2 oportunidades. El Ejecutivo fue mejorando la oferta de 4,6 a 7 puntos, pero todavía no se ha logrado el acuerdo. Al menos eso se va a estar analizando cuando cada uno de los gremios consulte con los trabajadores. Sobre este tema puntualmente, Borgo decía lo siguiente. La primera propuesta fue el 4,6, los gremios solicitaron un 10. La segunda propuesta, que se elevó la semana pasada, fue un 7,5. Quedamos en una instancia de poder seguir conversando, pero bueno, la verdad que no le vemos muchas posibilidades de comprometer, porque bueno, siempre la discusión en las paritarias ha sido, primero, seguir un índice lógico. El IPC ha sido el que hemos encontrado. El año pasado el municipio equiparó prácticamente toda la evaluación del índice de precio al consumidor, y no podemos ofrecer lo que no vamos a pagar. Ya tenemos dificultades para llegar todos los meses precisamente a pagar lo que tenemos que pagar. Muchas de las medidas que se intentan reconvertir están todavía en marcha. Por ejemplo, ya estamos en la adjudicación del nuevo sistema de barrido, pero eso lleva una implementación que seguramente los efectos se ven a lo largo de 2 o 3 o 4 meses, que le permitirían al municipio recomponer parte del costo de prestación, pero no es inmediato, y bueno, seguramente le vamos a pedir a los trabajadores que nos acompañen en esto. Puede ser que no es lo que lógicamente conforma, pero es lo responsable para poder pagar lo que se ofrece. Cambiamos de tema. Se desarrolla en estos momentos la segunda audiencia del juicio oral y público bajo la modalidad de juicio por jurado en los tribunales de San Nicolás contra un docente de nuestra ciudad, un profesor de 34 años que está acusado de múltiples abusos contra alumnas de al menos 2 establecimientos, pero han llegado a instancia de juicio 4 casos de esos que han sido inicialmente denunciados, que después no continuaron en algunas situaciones. 4 de los casos llegaron a instancia de juicio contra específicamente alumnas de la escuela agraria. Incluso uno de los casos, un abuso sexual con acceso carnal, una violación en los baños de uno de los establecimientos, un hecho extremadamente grave que ha llegado a este juicio bajo la modalidad de jurado por pedido del propio imputado, de la defensa del propio imputado. Hablamos esta mañana con el doctor Fernando Nouet, él es el abogado de 3 de las víctimas y nos contaba los detalles de lo que está sucediendo en estos momentos en San Nicolás. Ayer se desarrolló la primera jornada de juicio por jurados, integrado los jurados por personas de la sociedad que fueron sorteadas para, digamos, cumplir con esta tarea. La primera jornada ayer se desarrolló con los testimonios de personal de la escuela, de inspectores del sistema educativo, personal policial, y bueno, en el día de hoy ya se van a declarar las víctimas, los familiares, los psicólogos que la han atendido en su momento, y bueno, esperemos poder terminar en el día de hoy. Si no,
seguramente terminaremos mañana. ¿Mañana sábado hay audiencia o el lunes? Sí. No, sábado. Ah, mira. Eso para el caso de que no lleguemos, porque Claro. bueno, son muchos los testigos y lo que, digamos, se está desarrollando por ahí lleva un tiempo bastante largo. Así que, producto de todo el debate y de los testimonios y todas las cosas, después los alegatos de la Fiscalía, el alegato de mi parte como particular damnificado, representante de la familia y bueno, de la defensa, después los jurados tendrán que decidir si el imputado cometió los delitos que se lo acusa, ¿no? Son delitos graves, abusos sexuales simples, por dos de las víctimas, otro en grado de tentativa, y bueno, después está imputado también de un abuso sexual con acceso carnal, y todos agravados por ser el encargado de la educación de las menores, y a su vez también está agravado en uno de los casos por provocarle un grave daño en la salud mental a una de las víctimas, porque producto de todos los acontecimientos esta niña después ha tenido, ha sufrido las consecuencias en su salud mental. Fernando, en principio eran 7 denuncias y quedaron después 5 que están ahora, digamos, por el juicio. Quedaron 4. 4, Ajá. porque los procesos judiciales son lentos, revictimizan a las víctimas. Estas chicas que denunciaban en su momento, cuando ocurrieron los hechos, tenían 13 años. Claro. Y después a veces los adultos no logramos sostener los procesos judiciales y pericias, cámaras y entrevistas y demás cosas, y por ahí cada uno decide, ¿no?, si la quiere dar esa pelea o no, porque ya bastante con lo que le pudo haber pasado, y por ahí, se abandona el proceso y, queda en el camino y después no son, digamos, el acusado no es juzgado por ese hecho. ¿No? ¿Los casos se fueron dando en forma simultánea, Noguet? A partir de una primera denuncia se fueron desencadenando las otras. O sea, lo que estimamos nosotros es que las víctimas, algunas, se fueron animando a denunciar. Claro. Así que... Pero lo que te pregunta Patricia es si fue todo en el mismo periodo, los hechos claro, en cuestión hechos que se están investigando fueron en el mismo periodo de tiempo, y en qué año fue, para recordarnos, sí, para situarnos. Fue en el año 2022. 2022. En el 2022, en el primer cuatrimestre. O sea que las chicas son todavía muy jóvenes. Te pregunto si van a declarar nuevamente o si con la declaración que brindaron en Cámara de Gesell ya es suficiente. Va a ser así. Las víctimas que tenían 13 años, una todavía no cumplió 16. No cumplió 16. 15 años no puede declarar. Hasta los 16. A partir de los 16 puede declarar en la audiencia. Pero hay una diferencia entre 16 y 18. Okay. Lo hacen si quieren y si previa, digamos, evaluación del psicólogo, si esto no la va a volver a afectar, digamos, ¿no? Claro. Una de las chicas va a declarar hoy. O sea, va a declarar porque ella dijo que sí quiere decirlo, que quiere contar lo que le pasó, y otra no lo va a hacer porque las psicólogas dijeron que no estaban en condiciones de hacerlo. Claro. Qué tremendo. Y hay otra víctima que acaba de cumplir 18 años y que sí va a declarar. Ahora, víctima que es un poco más grande. Claro, decías recién, Fernando, que se dio en el 2022, en el primer cuatrimestre, digamos. Cuando una se anima a contar, el resto también se animó a hacerlo. Exacto. Esa fue la secuencia de lo que pasó, digamos, y tal vez, y esto es una suposición de mi parte, no consta en ningún lado, haya otros casos que no se han animado a hablar. ¿Eso fue todo en el contexto de la escuela? Sí, hubo denuncias de otras escuelas donde este mismo profesor daba clases, pero
Esas son las que no prosperaron. Pero lo que te pregunta Betty es si la escena del crimen, vamos a decirlo de esta manera, fue en el propio establecimiento. Siempre dentro del establecimiento. Dentro del establecimiento. Incluso el abuso sexual con acceso carnal fue dentro del establecimiento. Exactamente. Qué bárbaro. Exactamente, eso es lo que refiere la víctima. Y sin entrar en detalles, ¿en qué sector del establecimiento? Dentro de un baño. Pasamos a otro tema horroroso como es el crimen de Marcel, el uruguayo que fue encontrado sin vida por su propia pareja. Lo que ella adujo fue que se trató de un suicidio y con el correr del tiempo se pudo comprobar, al menos así está caratulada la causa también como homicidio, y su propia abogada es la que ha llevado adelante todas las pruebas posibles y va reuniendo cada vez más elementos para decir que hay una responsable que es su pareja, que es Maricel Pili, que está todavía incluso detenida, si bien había pedido en algún momento prisión domiciliaria, había presentado alguna cuestión de salud. Bueno, la justicia sigue entendiendo que debe estar detenida. Bueno, hablamos sobre los procedimientos y los procesos judiciales que se van dando, que hay cierto cuestionamiento desde la Defensoría de la Víctima hacia el accionar de la Fiscalía. Hablamos con la doctora Sofía Sanjurjo y esto era lo que decía. Hubo una autopsia Sí. al principio de la investigación. Después nosotros solicitamos la reautopsia, como saben, nos denegaron la reautopsia. Luego hicieron un peritaje en conjunto, nuestra perito de parte y Virginia Kramer, en la asesoría pericial de San Nicolás, con el doctor Manuel Caro, que es el jefe de la asesoría pericial, y ahí fue cuando determinaron claramente que había sido un homicidio y no un suicidio. Pese a que obviamente desde otro sector se quiera llegar a ese resultado, sostener el suicidio, porque la realidad es que ahora la fiscal dispuso un nuevo peritaje que se llevó a cabo ayer. Obviamente todavía no hay resultado. Ayer un nuevo peritaje hubo. Sí. Ajá, ¿y pero qué? hay una cuestión con ese peritaje. Sí. Es medio raro todo, porque ¿Por la qué? fiscal dispone un peritaje únicamente sobre las lesiones de los brazos de Marcel. ¿Hay lesiones? ¿Qué pasa con esas lesiones? Justamente son las lesiones de las cuales no se extrajeron saco de piel. Son las únicas lesiones que, según criterio, podrían cuestionarse, porque nosotros sostenemos que claramente son infligidas por terceros y no por la propia víctima. Son las lesiones que justamente le hacen a Marcel para simular un suicidio. Sí. Son todos cortes en el antebrazo, porque por ahí sin la foto no sabemos de qué lesiones, o sea, la gente no va a entender de qué tipo de lesiones estamos hablando. Son todos cortes paralelos que tiene la víctima en el brazo. Pero hay una cuestión básica, que muchas de esas lesiones no tienen sangrado. Y eso denota que claramente son heridas post-mortem. El punto que, bueno, los forenses deberán discutir en juicio, quienes sostengan que son autoinfligidas deberán sostener en juicio el por qué, y obviamente Virginia ya dio la explicación de por qué no son autoinfligidas, por la experiencia que tiene Virginia, y bueno, ese fue el peritaje que se hizo ayer, que todavía no hay resultado, pero sinceramente para mí no tiene relevancia porque tampoco son las lesiones que le causan la muerte a Marcel. ¿Sí? ¿Cuál es la lesión que verdaderamente le causa la muerte? Y le voy a preguntar si hay dentro de esta autopsia, ¿encontraron ustedes algo en el cráneo, digamos, que les llama la atención si hablamos de suicidio, no? Ay, Betty, tocas un tema muy importante. La realidad es que, en primer lugar, la herida mortal, digamos, Sí. es la femoral. Es la femoral. Ajá. En la pierna derecha. Sí. Sí, recuerdo eso. ¿Qué sucede? Esa herida es igual que una herida en la yugular, para que se entienda, son las dos que son incompatibles con la vida. Entonces yo no me puedo matar primero y después hacerme otra y matarme de vuelta. Por eso no tiene sentido el peritaje que dispuso la fiscal, pese a que tenga intenciones evidentemente de encontrar un nuevo resultado diferente al que encontraron los peritos. Pero bueno, todo eso, ya te digo, lo van a discutir en juicio. Y respecto del cráneo, es muy importante lo que me preguntás, porque justamente esta semana yo voy a solicitar que se incorpore en la fotografía que el médico autopsiante y bueno, la fiscal estaba presente en la autopsia, así que ella firmó el acta de autopsia,
debe haber visto supuestamente, creo, que abrieron el cráneo. Porque en el anátomo patológico figura como pool de vísceras. Bueno, eso debe haber sido un error de tipeo porque no es víscera el cerebro. Sí. Como que se remitió material del cerebro para anátomo patológico. Pero en las fotos de la autopsia, cuando, bueno, para que entiendan, cuando se hace una autopsia se toman fotografías justamente para tener incorporadas al expediente y para darle un poco más de transparencia al acto. Y del cráneo no hay fotos. No hay fotos del cráneo. No hay fotos incorporadas. Por eso yo no quiero ser mal pensada y sí voy a solicitar que se incorporen. Capaz que quedaron en alguna carpeta y no fueron incorporadas. Con lo cual esta semana voy a solicitar eso. Digo, porque siempre, digamos, en realidad las fotografías es de todo el cuerpo, incluyendo el cráneo, obviamente, y me llama la atención que no haya registro de eso, entonces. Sí, eso es lo que llama mucho la atención. Y el punto es que la fiscal estuvo presente en la autopsia y firmó el acta de autopsia, con lo cual da fe del acto de autopsia. Entonces, bueno, estaría bien que la incorporen, ¿no? Sofía, ¿hay algún indicio o sospecha de que haya habido otra persona en el lugar del crimen? Yo no tengo dudas, pero tampoco tengo certezas absolutas, entonces voy a tener que probarlo en juicio. Vos sabés, Betty, que esto es una cuestión probatoria. Yo siempre digo, las pruebas son la instrucción, una buena investigación es la columna vertebral de un juicio. Y acá justamente lo que faltó fue hacer una buena investigación. Cuando hablo de una buena investigación no hablo de criterios objetivos simplemente, al contrario, hablo de hacer justamente lo que corresponde hacer. No me parece esto y lo hago, o no me parece y no lo hago. Sí. Si la familia y el abogado de parte te piden que hagas una reautopsia, no hay ningún fundamento por qué denegarlo. Entonces hoy no estaríamos pasando por un tercer peritaje porque todo se hubiera subsanado en este acto. Este fin de semana se realizará nuevamente una feria de emprendedores en el Paseo Público Municipal, como viene sucediendo frecuentemente, con algunas actividades paralelas que permiten a la gente quedarse en el lugar y además poder incorporarse y comprar, ¿por qué no?, en algunos de los 100 y pico de puestos que a veces suele haber, 60 fijos y algunos que van rotando a lo largo del año. Nuestros compañeros charlaron con algunos de los impulsores de esta suerte de cooperativa o este trabajo conjunto que vienen llevando adelante los emprendedores locales y esto contaban. A partir de marzo del 2024 estamos ininterrumpidamente aquí en el Paseo Público todos los fines de semana, todos los domingos, feriados. Y a veces, como en este caso, sumamos sábado y domingo, dependiendo el evento que surja o el evento que por ahí ya desde hace un tiempo a esta parte nosotros estamos organizándonos entre nosotros para poder brindarle a San Pedro, al turista, un atractivo más. Claro. Bueno, ¿cuántos emprendedores hay ahora en estos momentos? En total somos más de 150. Cada fin de semana entre 50 y 60 puestos fijos tenemos. Hemos ido creciendo muchísimo y bueno, cada vez son más los que se suman y bueno, es muy exitosa la feria, así que bueno, vamos por más. Claro, y cada vez que se suma a alguien le piden que tengan algunos requisitos, qué sé yo, por ejemplo, incluso hasta para su instalación y demás. Sí, los requisitos necesarios es el gazebo de 3x3, tener matafuego, térmica y alargue con sus respectivas luces y bueno, después el material de trabajo que cada uno necesita se lo provee cada uno. Claro, claro. Después, bueno, hay ciertos requisitos como por ejemplo en gastronomía, tiene que estar registrado en bromatología, tener el correspondiente carnet de manipulación de alimentos también, o sea que son requisitos básicos y necesarios para poder participar de la feria, exactamente. Y en los últimos tiempos, bueno, cada vez cuentan con más gente también que la recorre, que ya saben que está fija prácticamente la feria, ¿no? Sí, así es. La verdad que la gente de los fines de semana ya naturalmente baja al paseo, el sanpedrino, y el turista el que viene por primera vez, bueno, se siente
muy, muy satisfecho y muy contento de lo que encuentra. Pero también tenemos turistas que vuelven cada vez a la ciudad, que son asiduos visitantes de San Pedro y ya nos buscan. O buscan la tradicional ensaimada mallorquina, por ejemplo, que todo el mundo se quiere llevar para su casa. Y bueno, y pasan un lindo momento que lo compartimos entre todos, obviamente. Exactamente. Sí, sí. Bueno, y además le van agregando, bueno, ¿con quién vamos a hablar? A ver. Con Walter. Walter, le van agregando también artistas, le van agregando algún espectáculo, algún atractivo más cada edición ahora. Sí, los fines de semana que podemos, con apoyo de la municipalidad, por cierto, sí le vamos agregando eventos de artistas y alguien que se arrima a cantar el escenario. Bueno, la idea es obviamente que siempre la gente venga y encuentre aquí productos novedosos y a un precio accesible, ¿no? Sí, más que nada que se pueda llevar algo, así colabora con la gente que muchos vivimos de lo que estamos haciendo y pueda llevarse algo. Y de paso que si hay evento, que también disfrute el evento. Claro, es cierto, muchos de ustedes viven solamente de las ventas que hacen por ahí durante la semana, pero fundamentalmente de los puestos acá el fin de semana, ¿no? Sí, y te digo que gran parte de lo que participamos en la feria vivimos de la feria. Claro, claro. ¿No? Es el momento en que más llegada la gente tienen. Sí, y más llegada que por ahí la gente, el momento que puede salir un domingo a la tarde y eso, y ve las cosas que hay, le gusta y se lleva algo. Bueno, también se refirieron a las actividades y lo que va a pasar este fin de semana, además de la Feria de Emprendedores, que ellos vienen haciendo ya desde los fines de semana. Va a estar presente la gente de las cooperativas, del IPAC, haciendo distintas actividades en el Paseo Público Municipal y también están preparando un evento que sea como atractivo el día domingo, donde va a estar uno de los cantantes que participó del programa Operación Triunfo y fue uno de los ganadores. Pero bueno, ellos invitan fundamentalmente a lo que va a suceder el día sábado con la gente de IPAC para tener, digamos, más noción de lo que es el trabajo cooperativo. Esto decía. Este sábado tenemos el privilegio que nos visita el equipo del IPAC, que es el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo de la provincia de Buenos Aires, que es la ruta cultural del cooperativismo. Entonces ellos visitan distintos municipios y este fin de semana han elegido San Pedro para venir, para visitarnos, para poder disfrutar de un evento cultural y a la vez, bueno, de nuestros emprendimientos que vamos a estar armando también junto a lo cultural. Sí. Y después también en cuanto a las actuaciones, a lo que ustedes brindan acá como otro atractivo anexado, ¿no? Claro, este fin de semana, este sábado, van a estar en el escenario Los Chalas, Leandro Flores, va a estar Marcia Rugier con clases de tango, Carolina Márquez también, y bueno, por ahí si me estoy olvidando de alguno. El artista de Operación Triunfo también. El artista de Operación Triunfo lo vamos a tener el día domingo, a Juan Cruz Aranive, que es uno de los finalistas de una de las últimas ediciones de Operación Triunfo, que ya ha visitado San Pedro, ha estado en el aniversario del Club Pescadores en su momento. Bueno, tiene una trayectoria musical muy importante, una voz muy linda y que bueno, en la zona es muy conocido y bueno, y esta vez lo vamos a tener nosotros en San Pedro. Bueno, esto lo han ustedes diseñado para, bueno, convocar a más gente, ¿no? Y que de paso los acompañe, recorran cada uno de los stands. Claro, porque el hecho de tener evento, obviamente, es un atractivo más. La gente disfruta más del día, recorre los stands, los emprendimientos, viene, se sienta, puede degustar algo. El turista se puede llevar un recuerdito de San Pedro y el recuerdo más importante que se llevan es lo que viven, ¿no? La experiencia vivida yo creo que es lo más importante y lo que a uno cuando va a un lugar es lo que lo incita a querer volver, ¿no? Así que tratamos de dar lo mejor posible y bueno, desde nosotros emprendedores nos organizamos, hacemos un esfuerzo grande entre todos para poder tener estos eventos, obviamente, como decía Walter, con el apoyo del municipio, la Dirección de Turismo, de Cultura, también de Deportes en su momento, porque por ahí puede haber juegos para niños desde la Dirección de Deportes.
Y bueno, y básicamente al intendente, ¿no? Cecilio Salazar, que es quien nos da el ok, digamos, para poder seguir adelante con todo esto, ¿no? Así que bueno, este fin de semana, ¿a partir de qué hora van a estar acá en el Paseo Público? Nosotros a las 10 de la mañana, el sábado ya estamos armando nuestros emprendimientos. El evento de IPAC el sábado comienza con las actividades culturales a las 16 horas y el domingo también arrancamos a las 10 de la mañana con los stands y el evento, porque también vamos a tener antes de Juan Cruz, tenemos a Agustín Rivarola con Vicky que van a venir a bailar folclore. Tenemos una clase abierta de folclore con Eugenia Capre y por ahí alguna sorpresita más que estamos terminando de cerrar detalles. Pero también será a partir de las 15 horas aproximadamente. Bueno, muy bien. Muchas gracias a los dos. No, muchas gracias a ustedes por estar siempre. Una serie de procedimientos policiales se realizaron durante la tarde de ayer, noche y madrugada de hoy para intentar esclarecer algunas causas que viene investigando la justicia y que ahora aparentemente están de alguna manera teniendo respuesta, por lo menos los denunciantes, a ver que no van a recuperar su celular, pero que sí se están ocupando de la denuncia que en algún momento realizaron. Ayer por la tarde hicieron 2 allanamientos en busca de celulares que habían sido robados y también electrodomésticos. No tenemos precisión los días, en qué momento se cometieron estos ilícitos, pero son causas que viene la justicia trabajando en forma conjunta con la Secretaría de Seguridad, la policía. De los procedimientos de ayer estuvieron presentes personal de la Estación Comunal Policial, también de la DDI de San Pedro y algunos efectivos de otra fuerza, allanamientos en el barrio Obrero por robo de celulares, robo de electrodomésticos. Hoy también se hicieron algunos procedimientos policiales en lo que es la zona del Río Tala. Ahí vemos también 104 viviendas. Dentro de esos operativos, anoche entre las 21 y las 0 horas se realizó un operativo de saturación donde le solicitaban documentación, no solamente de los vehículos en el que se manejaba la gente, en el que circulaba, sino también documentación personal, eso en prevención del delito. Y esos domicilios que veíamos recién es en la localidad de Río Tala, donde lo que se estaba buscando mercadería. Estaban investigando una causa de robo a camiones, lo que hacen es romper la lona de los camiones y de esta manera podían robar parte de la carga. En algunos casos con los conductores que estaban en su interior en momentos en que dormían y en otros, cuando a veces dejan estacionados sobre la ruta, sobre algún lugar cerca de lo que es el acceso también, incluso Río Tala y cerca de Varadero también. Esta era la manera de proceder, rompiendo las lonas de los camiones y sustrayendo la mercadería que tienen en su interior. En total hoy realizaron 4 allanamientos en horas de la madrugada, muy temprano, cerca de las 6 de la mañana hasta las 9. Seguramente después tendremos más información respecto de lo que han podido lograr en estos procedimientos. Algunos resultaron positivos, otros no. Fundamentalmente cuando se buscan celulares, nos decían en estos días que no es tan fácil encontrarlos, pero por lo menos que la gente que fue víctima del robo de celular, de bicicleta, sepan que se está trabajando, que no quedan archivadas las causas, que no quedan estancadas, sino que se están haciendo eco de esa denuncia, buscando a los responsables y que justamente esos que están acusados, los que delinquen, las cosas no las van a hacer fácilmente y que queda impune los delitos que cometen. Así que ahí estamos mostrando, Río Tala es uno de los procedimientos que se realizó hoy. Estos procedimientos están relacionados a esto que les decía recién, el robo a camiones, de electrodomésticos también. En algunos lugares dio positivo, pudieron secuestrar ropa y algunos elementos, ropa, cascos y elementos que quedaron registrados en las cámaras de seguridad y también mercadería robada. Así que estos son, reitero, los procedimientos que se realizaron en la jornada de ayer, noche y madrugada de hoy, en San Pedro y en la localidad de Río Tala. Para lo que resta de la jornada de este viernes, 16 grados de máxima, una mínima de 7, con cielo parcialmente nublado.
Hay pocas nubes aquí en el cielo de la ciudad de San Pedro. Para mañana sábado, cielo totalmente despejado, 18 grados de máxima, mínima 17, hermoso día el de mañana, aparentemente por lo que observamos allí en pantalla. El domingo, 22 grados de máxima, mínima 12 con cielo parcialmente nublado. Y el lunes, lamentablemente, se anticipa lluvias, lluvias. Y aumenta mucho la temperatura. Bueno, un poquito baja, un poco más baja que el domingo. 20 va a haber grados. Humedad, ya le anticipo. 20 grados. Mire, vamos a salir de 7, 6, 7 grados como tuvimos hoy, vamos a llegar a 22 el domingo. El domingo. Y después viene la lluvia. Bajan 2 grados el lunes a 20 y lo que se aumenta es la mínima, digamos, a 15 grados. Hay muy poca diferencia entre la mínima y la máxima. Exactamente. ¿No? Bueno, volvemos a encontrarnos el lunes en Somos Noticias, mañana mitades en la radio. Así es, a partir de las 9 y hasta las 13 horas, con toda la información y toda la actualidad de San Pedro. Nosotros... Y alrededores. Y alrededores, sí. Sobre todo en la zona específicamente de Exaltación de la Cruz. Claro, a veces hacemos noticias que no tienen que ver con nuestra ciudad. Sí, son Capilla del Señor, Exaltación de la Cruz, Varadero, ahí tiene un foco Ramallo, de gente. San Pedro. Sí, en Capilla del Señor tenemos San Antonio Areco también, Junín. Bueno, nos vamos. Gracias a todos por habernos acompañado. Chao. Hasta mañana, que la pasen bien.